seguro, otros con todo el entusiasmo como a primera hora. Bueno, pues en esta última sesión de la mañana a mí me corresponde presentar al profesor Ryan Goodman y me voy a limitar a leer muy rápido las notas que tengo porque vamos ya con cierto retraso. Entonces, muy rápidamente y lo importante, que es lo verdaderamente importante, lo que hemos venido aquí a, en fin, a disfrutar es de su disertación, de su exposición. El doctor Goodman es licenciado en estudios hispánicos por la William and Mary, con un máster en literatura hispánica y lusófana por Princeton. Si lo digo mal, pues me corrigen, University. Doctor por esa misma universidad, con una tesis doctoral que a mí se me ocurrió traducir como Visiones del Camino o Visionando desde el Camino, algo así, la política de la peregrinación a Santiago. Y ha participado en varios grupos de investigación, incluyendo el Instituto de Estudios de las Peregrinaciones en la William and Mary, el Seminario de Estudios Ibéricos de Princeton y el Programa de Estudios Medievales y de la Temprana Edad Moderna en Wake Forest, que no sé si se dice así, pero bueno, yo lo digo. Ha sido becario de la Real Academia Galega y personal docente en las universidades que ya he citado, William and Mary, Princeton, Wake Forest. Sus principales intereses investigadores se centran en las peregrinaciones y las relaciones entre religión, modernidad, políticas culturales. Sus trabajos recientes analizan temas variados como la creación y promoción del Xacobeo o las estéticas peculiares en movimientos como Nunca Máis, por ejemplo. En la actualidad es profesor visitante en el Departamento de Español en Wake Forest y miembro ejecutivo del Foro de Estudios Galegos de la Asociación Modern Language. Su ponencia se titula Reinventar la tradición, estéticas y políticas de la peregrinación moderna a Santiago de Compostela. Se abordarán las investigaciones realizadas en torno a la reinventio, si no me han pasado mal los datos, por tanto en 1879, y su posterior desarrollo, centradas de una parte en los vínculos políticos o redes políticas y económicas, y de la otra en su impacto en la historiografía cultural de la península y la memoria que de todo ello ha quedado. Y se estructura la intervención como en 3 puntos o áreas: la invención de una reliquia moderna, su monumentalización y, finalmente, la ruptura iconoclasta. Con ello se tratará de proponer nuevos enfoques y preguntas para el Camino de Santiago como fenómeno cultural plenamente moderno. Y ahora le doy la palabra, porque además de tiempo vamos muy justitos, al profesor Goodman. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Es un enorme placer tener esta oportunidad de escuchar tanta investigación interesante y también de, no sé, compartir. Agradezco también a los organizadores de este evento. Sé que es un montón de trabajo y, bueno, a vosotros por la asistencia. En esta presentación lo que pretendo hacer es básicamente hablar sobre cómo nació este proyecto y su pregunta central, y después cómo iba evolucionando con el tiempo en términos del redescubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago, su posterior desarrollo y como fin, cómo acabó siendo una pregunta de la memoria histórica. Me gusta pensar que los proyectos que hacemos son parte de nosotros, ¿no? Entonces, mi historia personal es como algo muy vinculado, ¿no?, a toda mi investigación. Y, bueno, tuve la suerte de tener una foto en el momento que nació la tesis, ¿no? Hice el Camino de Santiago y estaba caminando por Lavacolla y, bueno,
me llegó la pregunta de, bueno, ¿cómo pensar en la peregrinación? Si es turismo, si es peregrinación, bueno, estas preguntas que llevamos todo el seminario pensando. También tuve la increíble oportunidad de trabajar en la oficina de acogida al peregrino en la catedral, y estos fueron mis primeros peregrinos cuando les escribí la Compostela, y después el grupo de estudiantes con quienes hice el Camino de Santiago. Cuando empecé a realmente interesarme por el Camino de Santiago, bueno, me encontré con una historiografía bastante rara, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Hay una historia del Códice Calistino, también está la historia del crecimiento de la infraestructura por el Camino de Santiago, puentes, iglesias y demás. Y después pasa el tiempo y estamos ya con Elías Baliñas pintando flechas por el Camino de Santiago. Y me pareció, incluso en ese momento, un salto enorme en la historia, como que hacía falta realmente pensar en esta cuestión seriamente. Incluso en este museo mismo, ¿no?, los relatos que te da el museo encajan perfectamente en este tipo de relato, en este salto temporal, ¿no? Tenemos un piso que cuenta la historia de la iconografía, otro piso que habla de pues, la artesanía de Santiago de Compostela, porque también es un museo de Santiago. Y bueno, nació como un proyecto del Xacobeo. Tenemos aquí la figura de Fraga y esto ha tenido una implicación enorme en la historiografía del Camino de Santiago. Para llegar a la historia moderna hay que ir al segundo piso, todo al fondo, hay que dar la vuelta a la izquierda, también ir todo al fondo y después te encuentras con esta vitrina pequeña, ¿no? Y yo creo que eso indica un montón de cosas, ¿no?, sobre las inquietudes que tenemos de la historia moderna del Camino de Santiago, como que es algo que queremos esconder, ¿no? Y yo creo que, bueno, si hay algo que sale de esta presentación es una invitación secreta, quizás no secreta, de rehacer esta exhibición con ganas, ¿no? Porque yo creo que es necesario, ¿no?, seriamente pensar en cómo queremos articular eso, porque, a ver, me di cuenta de que no teníamos un vocabulario, ni siquiera para hablar de estas cosas, no teníamos conceptos, paradigmas para ayudarnos. Entonces, llegué a una pregunta clave para mí, que era cómo estructurar y dar sentido al amplio archivo literario, político, religioso y artístico del Camino de Santiago. Hay muchísimo y es imposible hacerlo todo. Así que pido disculpas por antelación porque va a ser un defraude total esta presentación, porque es imposible hacerlo todo. Hay tanto publicado y hacerlo todo es imposible. Así que lo que ofrezco hoy es como un granito de arena en una conversación todavía muy pendiente, ¿no? ¿Qué sabemos? Hay mucho escrito desde el sector eclesiástico, tenemos un montón de análisis sobre la bula papal, sobre los documentos religiosos, de todo el proceso del reinventio. Y también tenemos mucha efémera, es decir, tenemos carteles, tenemos fotos. A lo mejor no estarían todos en la misma colección, como una colección sobre el Camino de Santiago, pero bueno, son más o menos fáciles de encontrar. Esta foto es una foto bastante emblemática, ¿no?, porque son estos peregrinos que hacían el Camino de Santiago a principios del siglo XX, ¿no?, cuando el camino no tenía ni siquiera la infraestructura que tiene hoy. Así que llamaba mucha la atención cuando llegó un peregrino, porque era una cosa como de otro mundo, era como, wow, encontré un peregrino, ¿no? Entonces, hay fotos de esos y son fotos ya mitiquísimas. Los trabajos previos, pues hay que agradecer a 3 personas fundamentales que me salvaron la vida cuando hice la tesis, me ahorraron un montón de tiempo, sobre todo Fernando Lalanda, que este tipo es coleccionista
investigador del Camino de Santiago y ha escrito un montón de libros muy interesantes que son esencialmente catálogos, ¿no?, de toda esta producción cultural alrededor de ciertos años, primero a principios del siglo XX y después llegando hasta la transición, cuando él hizo la peregrinación por la primera vez. También agradezco mucho el trabajo de Antón Pazos, quien hizo un trabajo magnífico sobre el archivo eclesiástico, sobre la verificación de las reliquias en 1879. Y finalmente al historiador cultural, filósofo, Victorino Pérez Prieto, quien escribió A Xeración Nós, Galeguismo e Religión, que también utilizó, sirvió de conectar, ¿no?, los diferentes movimientos nacionalistas al fenómeno jacobeo. Lo que yo pretendía hacer era ofrecer pues, un nuevo proyecto para construir un mapa, digamos, de estos paisajes literarios y políticos del Camino de Santiago. O sea, tenemos todo este archivo, cómo estructurarlo, ¿no?, cómo darle sentido, ¿no?, para poder hablar de ello. Con eso paso a un poco de contexto histórico. El siglo XIX es un momento clave en términos del transporte que existía en Santiago de aquella época. Y tenemos, por ejemplo, el tren de carril que se construye en 1879 y era la manera más fácil de llegar a Santiago, ir en barco hasta Carril y después subir en tren, ¿no? Antes tenías que ir en tren hasta Monforte de Lemos y después cambiar a un coche y desde Monforte de Lemos ir hasta allá, ¿no? También, como decía antes, llegaban también barcos de vapor, ¿no?, que abrió la posibilidad de viajar a Galicia desde diferentes puntos de Europa, ¿no?, incluyendo, bueno, sobre todo de las Islas Británicas. En relación con eso también vemos un auge de balnearios y el turismo eduardiano, ¿no?, que concebía en Galicia, bueno, lo digo simplificando mucho, ¿no?, pero concebía Galicia básicamente como un jardín, ¿no? Era venir al Jardín Gallega para relajarse, disfrutar del paisaje, ver la naturaleza, bañarse y, bueno, también conectar con lo propio de un sitio, ¿no?, porque estas aguas termales tenían propiedades especiales, muchas de tradiciones antiguas, paganas, ¿no?, que habían sido cristianizados con el tiempo. Y vemos esto sobre todo en revistas como Mondariz, ¿no?, que es un caso muy particular. Pero vemos cómo el fenómeno de ir a los balnearios está muy conectado con la peregrinación a Santiago de Compostela. Lo que hoy conocemos como la peregrinación es algo totalmente diferente a lo que pensaban en el siglo XIX, ¿no? La idea de caminar por el camino era algo totalmente olvidado. Lo que hacía la gente es ir en coche, básicamente, para visitar. Lo importante era la ciudad. Llegaste a la ciudad para verlo. No importa tanto el camino. Esa es una idea muy moderna y contemporánea. Pero bueno, cabe destacar que básicamente el fenómeno balneario de turismo siempre ha sido vinculado a patrimonio, ¿no? Y bueno, y eso es adelantando un poco, pero aquí tenemos una novela muy mítica, ¿no?, sobre la ciudad de Santiago para vosotros que habéis visitado, ¿no?, el Museo de la Casa de la Troya, ¿no? Pero la Casa de la Troya cabe dentro de un género de novela que sirve casi como un guía de viaje. Si lees La Casa de la Troya puedes hacer el recorrido perfecto, ¿no? Entonces acaba construyendo este relato de Santiago de Compostela como un espacio de transición, una ciudad donde llega la gente, pasa un tiempo ahí y se va, ¿no? Entonces, la historia de la Casa de la Troya, para vosotros, para los que no hayan leído la novela, es la historia de un estudiante de Madrid que viene a Santiago para estudiar, encuentra comunidad, al principio no le gusta, al final sí, y bueno, es como sus aventuras universitarias, ¿no? Una cosa muy curiosa que no tiene que ver con el camino, pero me parece fascinante cuando lo vi en el museo, es Lujín haciendo el rocío. Aquí está con su caballo
caballo y bueno, le interesaba mucho el tema de la peregrinación y me queda como pendiente para explorar más de eso, pero bueno. En términos económicos, la desamortización marca definitivamente la historia eclesiástica de la península en general. Y a veces olvidamos que la Iglesia era una organización terrateniente, ¿no? Y no es difícil encontrar las conchas de estas casas. Esta es una foto que saqué de Google Maps en Belvis, aquí en Santiago, y esta concha significa que era propiedad de la Iglesia, del Cabildo, ¿no? Entonces, eso fue... La Iglesia en el antiguo régimen era el motor económico principal de estas zonas y con la desamortización ese poder se vio muy amenazado. Entonces, eso afectó la política católica del siglo XIX muchísimo, como veremos. La Primera República también, ¿no?, amenaza ese poder quitando muchos de los privilegios que había disfrutado la Iglesia en aquella época. Cuando llegamos a la Restauración borbónica, ahí tenemos un florecimiento, por decirlo así, de las políticas católicas. Y nace el ultramontanismo, ¿no? Es decir, ultramontana, más allá de las montañas, para mirar al Vaticano, ¿no? Entonces, el Vaticano se veía como la autoridad principal más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Era un desafío al concepto liberal de un Estado laico, ¿no? Y bueno, presentó un problema muy serio para la Iglesia española y tardaron mucho en decidir qué estrategia iban a escoger, ¿no? Porque, bueno, ¿qué papel deberían tener? ¿Deberían colaborar o no? ¿Deberían quedar como aislados, ¿no? Entonces lo que vemos es pues un rechazo a la racionalidad. Entre otras políticas liberales, ¿no? Y eso se ve muy claramente en los documentos Quanto Cura, el Sílabus y también otros documentos que salieron del primer Concilio Vaticano. En términos españoles vemos como tres grupos principales. Tenemos los neocatólicos, quienes eran los más cómplices con los liberales, pensaban que podían como resistir desde dentro del sistema, por decirlo así. Los carlistas, que quedaban algo en medio, y los integristas, que eran católicos íntegros, ¿no? Como que querían rechazar el liberalismo por completo, ¿no? Entonces hay todo un espectro. En ese sentido, la prensa tiene un papel enorme en esa diversificación de la política católica. Y aquí tenemos la Ilustración española americana y vemos una de las peregrinaciones de, entre comillas, y eso es un término autodeterminado, ¿no? O sea, así se llamaban a sí mismos, ¿no? El ejército católico, ¿no? Que iba a Roma como manifestación política, ¿no? Para, sobre todo, conectar Santiago con Roma, ¿no? Y bueno, eso tiene implicaciones muy importantes con el reinventio y la eventual promulgación de Deus Omnipotens. El reinventio es un evento clave, es un evento muy complejo y se trata del hallazgo principal de las reliquias de Santiago después de perderlas, ¿no? Cuando se las escondieron durante el ataque de Francis Drake en A Coruña, ¿no? Entonces Antonio López Ferreiro están haciendo reformas en la parte de atrás de la iglesia, encuentran las reliquias y, bueno, hacía falta como pensarlo, o sea, cómo describir lo que acabamos de encontrar. Hay que decir que no había consenso, digamos, total, y de hecho fue un tema públicamente discutido, y en la prensa se podía ver muy bien esta guerra. Había gente opinando por todas partes y también hacía falta como pensar eso, porque una cosa es encontrar una reliquia en la Edad Media, ¿no? Y por tradición asumimos que es una reliquia verdadera. Otra cosa es encontrarla en la Edad Media cuando hay al mismo tiempo el racionalismo, la ciencia. Es decir, ¿cómo articulamos que es una reliquia de verdad? Porque, por una parte, los católicos podían decir, bueno, no nos interesa entrar en esta discusión, o sí.
Entonces, la pregunta era, ¿cómo verificar científicamente un asunto de fe? Y la respuesta es muy complicado, es casi imposible hacerlo. No queda una respuesta, digamos, que te satisface, ¿no? Y filosóficamente en esta época tenemos una tendencia neotomista, es una forma de teleología, es decir, sabes lo que quieres como demostrar y vas mirando hacia el pasado para encontrar los hechos, para indicar que tu opinión sea cierto, ¿no? Y la manera de hacer eso era muy diversa. Por ejemplo, tenemos este libro bastante conocido de Fidel Fita, que tiene un viaje que hizo por toda la península encontrando los restos arqueológicos vinculados a la tradición jacobea. Y al final publica lo que se llama el documento importantísimo, que es el documento que hicieron algunos médicos de la Universidad de Santiago de Compostela para verificar estas reliquias. Lo hacen con pruebas químicas y, bueno, de aquella no había ADN ni todo eso. Entonces, ¿cómo confirmar que es el santo o no? Básicamente hay un argumento que, bueno, es posible, no sabemos, pero es factible, básicamente, que había constancia de que era un cuerpo de una persona de Palestina, lo habían comparado con un cuerpo celta para hacer marcar una diferencia. Pero lo importante aquí es que nace un tipo de arqueología que lo inventa López Ferreiro, que se llama la arqueología sagrada, y escribe un libro enorme sobre el tema, ¿no? Es como su tomo filosófico de cómo acercarte a la cuestión de la arqueología y sobre todo la arqueología relacionada con asuntos religiosos. Cuando llegamos a 1884, es decir, han pasado ya 5 años. 5 años es mucho tiempo y había un vaivén entre el Vaticano, sobre todo de Carprara, quien era el abogado del diablo, ¿no? quien tenía que estudiar muy bien el caso, y al principio no pasó la prueba, de hecho, y tenían que pensarlo varias veces, había una negociación. Nunca vimos este informe. Este informe está totalmente, bueno, está guardado, supongo, en algún sitio, pero es algo a que no tenemos acceso. Y aún así, publican Deus Omnipotens, que básicamente tiene como amenaza, bueno, en primer lugar, tiene confirma la veracidad de las reliquias de Santiago, y bajo excomunión no se puede pensar ya en si son las reliquias verdaderas o no, ¿no? Entonces, eso es un giro dogmático muy importante, ¿no? Porque ya no se trata de pensar en la cuestión, se trata de asumir un relato sobre eso, ¿no? Y cuando construye Antonio López Ferreiro el relicario, ¿no? Y esto es una cosa muy impresionante. Mucha gente no piensa en eso, ¿no? Pero estando donde están las reliquias es una obra de arte contemporánea. Es muy raro pensar eso, ¿no? Pero es del siglo XIX, no es una cosa medieval. Estamos viendo la visión que tenía Antonio López Ferreiro de lo que él quería construir para este relicario, ¿no? Incluye 2 pavos reales debajo, que son símbolo del triunfo sobre el paganismo, y esa no es una cosa que digo yo, lo dice él en el libro que está indicado aquí, El altar y la cripta. Entonces aquí tenemos como una historia de la nación, de la reliquia, que establece Santiago como patrón de España y como el origen del país, ¿no? Es como una esencia nacional católica de España.
También destacar que es una imitación de la arquitectura bizantina del siglo IX. Todo eso, sí, forma parte de su lógica. Quería volver a la imaginación de Šelmírez en el siglo IX. Después de Deus Omnipotens tenemos la exposición de 1909, que a mi vista es la culminación del Reinventio, ¿no? Son las primeras peregrinaciones masivas en Santiago en ese momento. Llegan peregrinos en grupos enormes de Inglaterra, de Francia, etc. Venden billetes a un nivel sorprendente. Por cierto, uno de los edificios de esta exposición se puede ver en la Alameda, ¿no? Es muy interesante verlo por si te interesa. Pero lo importante de esta exhibición era vender Galicia como una marca. Y eso salió en el himno de la Expo, también en los panfletos que vendían. Básicamente querían mostrar que Galicia es un sitio para hacer negocios, ¿no? Por una parte tenías el caciquismo de la época, que era algo muy relacionado con la industria, estos balnearios, ¿no? De hecho, el cacique más importante para el caso de Santiago de Compostela es Eugenio Montero Ríos, ¿no? Quien tenía su balneario en la playa de Praceres, cerca de Pontevedra. La otra parte de eso es la identidad y finalmente el patrimonio, ¿no? Y como que entre la identidad, el patrimonio y la industria todos pueden convivir tranquilamente. Entonces, en el himno de la Expo hablan de Santiago como la segunda Roma de Occidente, que sabe hacer convivir en armonía perfecta la ciencia y la religión. O sea que podemos abandonar estas peleas del pasado, del racionalismo y la religión, y haciendo una industria, aquí en Galicia podemos resolver esta tensión, ¿no? Y lo llaman ellos otro templo tributario, ¿no? Al mismo tiempo llega un montón de interés de personas de afuera, sobre todo de historiadores de arte. Llegan por todas partes, ¿no? Bueno, esta es la copia que hicieron para el Museo de Victoria and Albert, ¿no? En Londres, ¿no? Entonces, llegan muchos historiadores del arte, algunas mujeres, ¿no? Que hacen libros, y pienso también en el caso de cómo hablamos el seminario pasado de Georgiana Goddard King, ¿no? Sería también de esta tendencia. Y bueno, en términos domésticos, tenemos el patrimonio y su relación con la nación. Da igual, entre Galicia y España, el espíritu del peregrino y el símbolo de Santiago de Compostela y del apóstol representaba el espíritu de la nación. Y eso aparece una y otra vez en la literatura, que el sujeto moderno está buscando su propia identidad como si fuera un peregrino haciendo el camino de Santiago, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa literatura es bastante filosófica y también existencialista, ¿no? Como que buscando el sentido de la existencia nacional, ¿no? En este caso, el priscilianismo tiene un papel fundamental. Y el priscilianismo es un hereje ¿de qué siglo? No sé, sabrás tú. Bueno, en todo caso, un hereje que había promovido pues, una iglesia estética. Sí, aquí en Galicia tuvo un éxito enorme y bueno, como símbolo de la herejía era súper importante, tanto para la nacionalidad española como para la gallega. Por una parte, Unamuno captura, ¿no?, esta idea de la herejía nacional como parte del ser español, ¿no? El español como una persona antidogmática, ¿no? Como que da igual, o sea, yo voy a tener mi propia opinión, ¿no? Y después, también Otero Pedrayo tenía una relación, yo diría, más complicada, porque era un hombre fundamentalmente católico, ¿no? Pero tenía esa imaginación. Murguía, desde el celtismo, veía a Prisciliano y tanto al Šelmírez como un hombre medio celta,
pues, como una persona que podría explicar pues, la historia del país. También aparece el Camino de Santiago en narrativas como El Peregrino, de Pardo Bazán, Valle Inclán, Flor de Santidad, que habla de un peregrino que llega al campo, un campo perfecto, idílico, primitivo, y el peregrino llega y lo corrompe todo, ¿no? Y al final el peregrino es el diablo, ¿no? Que deja a Flor de Santidad, a Dega, embarazada, ¿no? Entonces, hay aquí una historia muy interesante. Cabanillas también, bueno, sobre todo en cuanto al el Santo Grial en el Cebreiro, también pensó mucho en esta imaginación nacional católica gallega. Pero bueno, hay complejidades. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo que me interesa mucho, me parece muy interesante, de Castelao, Os Dous Espíritos. Entonces, tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Este Santiago Onoso, ¿no? Que sería el apóstol sentado, real, así presenciando, del pórtico. Después tenemos Odeles, ¿no? Que sería pues, el Santiago Matamoros con la muerte debajo de él, ¿no? Es importante contextualizar eso porque eso salió durante la dictadura de Primo de Rivera, entonces hay una violencia política muy destacada. Y también el contexto colonial, porque son historias nacionales, pero España en aquella época tenía dimensiones coloniales aún en el norte de África, sobre todo en el protectorado, ¿no? Entonces aquí yo creo que esa invocación de Santiago Matamoros invoca pues, algo de esa historia del nacionalismo español cara a las guerras coloniales, la guerra del Rif, Abdelkrim y todas estas historias del pasado. Pero bueno, como dije, no es todo blanco y negro, es muy complejo. Y llegamos al caso de Lorca, quien me parece una figura muy interesante. Él llega a Compostela varias veces, ¿no? Como joven, y es realmente precioso leer sus diarios y ver cómo cambió de idea con el tiempo y su desarrollo intelectual y artístico. Pero llega sobre todo en los años 20 con su grupo teatral La Barraca, y conoce a Blanco Amor, y como producto final de ese viaje por Galicia, y sobre todo quedó totalmente fascinado, ¿no? Por Galicia y sobre todo Santiago de Compostela, escribe 6 poemas galegos, que es una obra muy interesante por varios motivos. Primero tenemos esa modernidad cruzada. Vemos perfectamente cómo su mundo de Andalucía se ve plasmado en Galicia, pero de una forma muy gallega además, y en lengua gallega. Entonces, hay aquí una forma de acercarse a Santiago como un lugar de encuentro muy interesante y, a mi parecer, muy bonito, ¿no? O sea, deja su identidad propia para asumir la identidad de una persona y colaborar con Blanco Amor para así hacer poesía, ¿no? Que me parece como una metáfora muy bonita de la peregrinación, ¿no? Hay algo muy creativo a veces de la peregrinación. Yo no creo que hubiera asignado a sí mismo el término de peregrino, sino como poeta, pero habla constantemente de la catedral, o sea, está muy conectado, ¿no? Con el fenómeno religioso, así que en este sentido es muy interesante. Cuando llegamos a 1936, tenemos la autonomía de Galicia y pasa con una mayoría significativa aquí. Y este cartel es muy interesante porque aquí tenemos la bandera republicana, la bandera gallega, y Santiago de Compostela son las fiestas del apóstol, y al final Santiago vivía un esplendor enorme como símbolo de aspiraciones democráticas, ¿no? Como un lugar para hacer de un país un Estado más plurinacional, una forma de relacionar la tradición, el pueblo, la nación, etcétera, y los proyectos comunes. En unos días, en julio, todo pasa. Esas aspiraciones de la Segunda República pasan a representar ya no una aspiración democrática, sino un autoritarismo, ¿no? Que sería, según el relato franquista, una segunda Covadonga, ¿no?
Es decir, la idea de Santiago como pues la España verdadera, y de ahí se lanza pues la guerra. Entonces aquí tenemos un cartel de la Biblioteca Nacional que circulaba, que tiene todos los símbolos imperiales. Tenemos Santiago Matamoros, las columnas de Gibraltar, la brújula, el Camino de Santiago por el Imperio, ¿no? O sea, toda esta imaginación de extensión. Y a la izquierda tenemos las dos bombas que están colocadas en la Basílica del Virgen del Pilar. Cuando vas a la Virgen del Pilar hay una columna y encima están estas bombas republicanas que habían dejado caer sobre la basílica y no explotaron. Y se interpretó eso como una intervención y como agradecimiento están estas bombas en la basílica como una memoria de este evento. Durante la Guerra Civil, Franco hace varias ofrendas, bueno, de hecho cada año, a Santiago, y viene aquí. Y me parece, bueno, por una parte la foto a la izquierda tenemos el arzobispo de Santiago, tenemos Franco y demás, pero en términos del rey Mentio me interesa más la foto a la derecha, que es la foto de las reliquias sacadas a la calle, ¿no? Que hoy día sería una cosa casi impensable hacer, ¿no? Pero yo lo veo casi como una forma de posesión del significado, ¿no? Hay como una forma de sacar las reliquias y decir esto es nuestro, ¿no? Para fijar así esa posesión, ¿no? Sobre el relato nacional y católico. El archivo fotográfico de esta época es impresionante y viene, bueno, porque había una propaganda muy fuerte de aquella época, y sorprende la cantidad de fotos que hay de gente de la clase trabajadora, de la clase popular, vestida en su ropa tradicional. Entonces, aquí lo que tiene es, por una parte, pues, los militares que liberan pues, esa Galicia y después los demás que quieren, que han sido rescatados, básicamente. Ese relato que promueve. Y aquí no vemos, bueno, siendo propaganda, el mensaje es bastante simple, tampoco hay mucho que intuir, ¿no? Deja muy claro lo que quiere representar. Al mismo tiempo, Santiago aparece como Santiago Matarrojos, ¿no? Entonces, este mural que tenemos a la derecha está en el Museo del Ejército, creo que, si no me equivoco, está en Segovia. Y después tenemos esta estatua de un Lenin atropellado por el caballo de Santiago, ¿no? Esta estatua es interesantísima, está en la iglesia de Santiago de Castaño de Robledo, en la provincia de Huelva, y es muy interesante ver eso en su uniforme bolchevique, ¿no? A partir de la Segunda Guerra, bueno, la Guerra Civil Española, llegamos a la etapa franquista y se ve que la Iglesia pasa a formar parte como un instrumento pedagógico, digamos, franquista. Por una parte, nace el grupo de la JONS, ¿no? Entonces hay grupos de estudiantes que van en grupos de peregrinación enormes, y también tenemos muchas excavaciones de la catedral en esa época. Por ejemplo, esta foto tengo de Manuel Chamo Solamas, ¿no? Quien hizo sus excavaciones en los años 40. Poéticamente, y quizás estoy leyendo demasiado, interpretando la foto, pero a mí parece casi una trinchera, ¿no? En ese sentido, y hay ahí como la búsqueda de ese origen nacional, ¿no? Para articular toda la historia, y ahí pues ver la catedral como un campo de batalla para pensar en la nación española. Si esta fue la historiografía española de la época, tenemos aquí también la historia no contada, ¿no? Que sería la historia que no se podía contar dentro de España, es decir, del exilio. Entonces, hay un acercamiento a Santiago como símbolo de esa historia nacional y su experiencia del exilio como una peregrinación. Es decir, cómo pensar en la historia desde muy lejos, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, Rafael Dieste, quien escribe El Camino de Santiago. Después tenemos obras de Castelao como Atila en Galicia, que sería una referencia directa a Santiago Matamoros en su caballo, ¿no? Y, por supuesto, Américo Castro, quien tuvo una discusión con Claudio Sánchez Albornoz sobre el significado, ¿no? En los raíces de esa tradición jacobea, cómo nace, porque en ese sentido la veracidad de eso no me parece el asunto más importante. No, si es verdad o no, si Américo Castro es un buen historiador o no, eso me parece la pregunta banal, por decirlo así, ¿no? La pregunta que más me interesa de eso es que pensaban en eso como una poética, pensaban en eso como, bueno, eso es algo por pensar. Esto está en mi memoria y cómo articulo mi propia existencia dentro de ese mundo frente a estos símbolos, ¿no? Forma de como ir terminando, ya que no me queda mucho tiempo. Las conclusiones que tengo, y yo creo que este postal del siglo XX, al principio del siglo XX, captura esa idea de la peregrinación a Santiago como paradigma de desarrollo regional, que era capaz de juntar de alguna forma los intereses eclesiásticos, los políticos y la economía liberal, y todos quedan satisfechos, ¿no? Como resultado. Entonces era una forma de pensar en un futuro para Galicia. Después también me parece está el otro lado de la moneda, ¿no? Que sería el caso del Camino de Santiago como una máquina de modernidades. Es decir, el camino te obliga a pensar en tu relación con ella y por lo tanto te obliga a pensar en tu relación con la historia. Entonces hay una forma de... Aquí aparece todo el espectro político, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces había respuestas de ahí y también había modernidades disidentes, es decir, modernidades que no eran cómplices con la modernidad hegemónica de aquel tiempo. En cuanto a temas pendientes, ¿no? Queda hacer el próximo salto, ¿no? Porque ya a partir de 1951 Manuel Fraga Iribarne pasa a ser Ministerio del Interior y de Turismo, y ahí hay un salto enorme porque se empieza a promocionar ya el Camino de Santiago. Hay un mini boom, bueno, a día de hoy no parece un boom, pero de aquello sí que era un crecimiento enorme en los años 60. Llegamos a 93 y bueno, el Camino de Santiago sigue siendo como esa cosa polifacética, muy difícil de como concretar porque, bueno, como decíamos antes, tiene que ver con una cosmovisión de la historia y nuestra relación con ella. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos tiempo y entonces pues creo que se abre ahora un turno de preguntas. La ponencia es muy interesante, a mí me llama la atención solapar toda esa cantidad de imágenes y de realidades y planteamientos que resultan a veces casi que abruman, porque para poder continuar y seguir todo digamos todo el discurso, pero es realmente creo que muy apasionante. Bien, como no se trata de que hable yo, sino que pregunten ustedes, pues adelante, se abre el turno de preguntas. Simplemente iniciar el debate dando las gracias a Goodman por presentar aquí las conclusiones de su tesis doctoral, porque la ha defendido en Princeton hace unos meses y a mí me parecía muy interesante escuchar la visión de un científico norteamericano con otra formación muy distinta a la nuestra, cómo veía el fenómeno jacobeo. Así que hago una pregunta. A partir de todo lo que se ha explicado, ¿cómo ves la peregrinación de hoy en día? La peregrinación de hoy es una cosa que se ha internacionalizado tanto y, bueno, yo me recurro a la presentación de ayer, ¿no? Un poco porque yo creo que ahí está algo de ese camino, ¿no? Por pensar. Por una parte, yo creo que hay una institucionalización y también promoción de turismo de masas a partir del año 93,
pero al mismo tiempo hay un relato ecológico que aparece muy relacionado con el Camino de Santiago, y eso es algo que me interesa a mí mucho. Entonces, por una parte, hay, sí, una sobreexplotación, a veces, por decirlo un poco fuerte, ¿no? Pero del Camino de Santiago, pero también una forma de estar en el espacio, una forma de estar con otra gente, construir redes de apoyo mutuo, que es algo todo en contrario a la lógica de turismo de masas, ¿no? Entonces, por mucho que intente una institución de promover pues, un tipo de turismo o peregrinación, los peregrinos hacen lo que hacen. Entonces, eso es algo que me parece muy interesante. A ver, tampoco hay que idealizar el peregrino. Hay peregrinos de todo tipo. Entonces, yo pienso en yo mismo como peregrino, en mis propias experiencias que he tenido, ¿no? Que han sido experiencias muy bonitas y las aprecio mucho, pero sí que reconozco que, bueno, no se trata de idealizar y también de cómo complejizar eso. Así que, por una parte, son las dos cosas al mismo tiempo. Es saber coexistir y vivir esa experiencia, yo diría, de forma ecológica, esa negociación, y después la fuerza del mercado, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado. Y queda como algo muy pendiente. Pero muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues realmente fue una conferencia muy interesante, enhorabuena, y también es interesante el hecho de que existan, digamos, estudios sobre Galicia, estudios gallegos, pues en el extranjero. Pues enhorabuena, pues muy interesante. Más que una pregunta, pues sería pues como un comentario, que sería, por ejemplo, dos imágenes que se pueden ver ahí. Una que pues, sería como la reinvención en tiempos de López Ferreiro, y otra imagen muy interesante, que también señaló usted, que es esa presencia en la calle del arca con los restos apostólicos, ¿no? A mí realmente nunca lo vi, era la primera vez que lo vi, ¿no? Me resultó chocante. Y a veces pues tenemos esa imagen de como las reliquias, de que son inamovibles, y precisamente una de las pruebas, no voy a entrar en la razón de la prueba, cuando fue la reinventio, pues fue la presencia de comparar los restos y restos de varios cuerpos, no solo un cuerpo, no solo identificar si eran los apostólicos o no, sino de cuál de ellos era el resto apostólico. Pues una de las pruebas que se aducieron fue pues precisamente no sé si creo que era una muela, que se encontraba en Pistoia, que se encontraba como reliquia de que fuera dada por Xelmírez, pues en pago por su buen trabajo como maestra de escuela aquí en Compostela. Pues Xelmírez, pues así tan contento, pues abrió el arca y le dijo, pues toma. Es decir, eso que vemos hoy en día de que esto es sagrado, no se toca, pues vemos que la Edad Media pues que no era así, que Xelmírez abría el arca con toda tranquilidad y repartía las reliquias por ahí, ¿no? Y pues al parecer sí, pues se comprobó que esta no sé si el nombre científico es apófisis mastoidea, una cosa así, que viene siendo una muela, pues sí, pues que encajaba pues en los restos, incluso tenía como una decoloración, unas manchitas verdes, unos que no eran verdes, que coincidían pues con los restos que se encontraran allí ocultos. Bueno, pues era nada más que este comentario, pues bueno, y dar la buena por su tesis, y que realmente es una alegría ver cómo que hay estudios gallegos pues en el extranjero. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Yo no sé si se hizo esa comparación realmente. Me da la impresión de que no. Bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo esa visión a veces que se tiene que tener desde fuera para entender lo de dentro, ¿no? Me ha encantado también, has mencionado ese tipo de peregrinaje que se hacía en el siglo XIX a través de esos balnearios y su vinculación con el camino. Yo esa historia no me la conozco, si puedes un poco resumirla, cuál es la relación entre los dos.
Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es interesante porque lo vendían como, bueno, lo que llamaríamos hoy como un pack turístico, ¿no? Era como una cosa que podías añadir a tu visita al balneario, era como una excursión que tenían, ¿no? No todos lo hacían, evidentemente, pero el espíritu de, bueno, no sufrir, pero de como no estar cómodo, ¿no? Es una lógica muy de nosotros, de hoy en día, que hacemos el Camino de Santiago caminando y todo eso, y cuando criticamos a los turigrinos y todo eso, ¿no? Es como esa mentalidad muy de hoy, ¿no? En aquel momento era ir en coche hasta allí y todo eso. Eran visitas guiadas y que explicaban la historia del arte. Mondariz es un caso muy particular porque ahí sí que había una tendencia hacia el nacionalismo gallego y, bueno, promovían, digamos, la cultura un poco más. Pero prácticamente cada uno de los balnearios tenía ese tipo de excursiones, hay como estampas y pegatinas que puedes ver, son muy interesantes. Pero eso, era una excursión al final y sí. Si no te entendí mal, era más sobre todo una visita a Santiago que una peregrinación a Santiago. Que realmente hay una dislocación entre peregrinación y Santiago. Se produce en ese momento, da la impresión de una manera muy clara. Sí, yo creo que sí. A ver, es imposible saber las intenciones de cada peregrino. Así que es posible que sí, no sabemos exactamente, pero en principio no lo vendían así. Era sobre todo como una forma de hacer el Grand Tour, ¿no? Era el Grand Tour que visitabas los centros de patrimonio del occidente, de Roma, Inglaterra, y conocías como los monumentos mundiales así para tu educación, ¿no? En este caso, yo creo que esto contagió Santiago un poquito en ese momento y había gente visitando Santiago simplemente para conocer un patrimonio recién descubierto, ¿no? Entonces era como algo nuevo que no habían pensado que existía en Galicia y llegaban aquí y flipaban. Entonces era como algo totalmente nuevo. Entonces, sí. Pero al mismo tiempo puede ser que sí, no las podemos preguntar, desafortunadamente, pero sí. O sea, una especie de un Santiago de los Tunson Thompson y de los Porter y Conan, que redescubren Santiago, lo ponen en el mundo y a partir de ahí pues llega gente porque es un lugar referencial patrimonial. Exactamente, sí, sí. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues terminamos la sesión de esta mañana. Y esta tarde tiene un programa fantástico, que nadie se lo pierda, porque es una visita sumamente interesante en la Ciudad de la Cultura, esa exposición de Tesouros Reais, que merece la pena. Y además estará seguro magníficamente explicada y acompañada. Pues bueno, ahora que tengamos una magnífica digestión, por lo menos, después de haber comido.